Infarto agudo de miocardio en el electrocardiograma. Pues bien, aquí tenemos un infarto agudo de miocardio de cara inferior. Antes de comenzar a explicar y poder identificarlo en el electrocardiograma, quiero que recordemos primero qué manifiestan cada una de las derivaciones presentes. D1 y ABL me manifiestan la cara lateral superior. D2, D3 y ABF me manifiestan la cara inferior del corazón. ABR, la cara posterior del corazón. B1, B2 me manifiesta la cara septal. B3, B4 la cara anterior del corazón. B5 y B6 la cara lateral inferior del corazón. Pero bueno, no podemos hablar antes sin tener en cuenta qué es el infarto agudo de miocardio. Se encuentra clasificado dentro de los síndromes coronarios agudos. Su principal causa es la obstrucción de una placa ateromatosa en la circulación coronaria. Repasemos brevemente la circulación coronaria porque es importante. Dependiendo de qué arteria coronaria me afecte, se va a ver mayor afectada cierta cara del corazón. Recordemos que tenemos una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha. Ellas van a nacer del seno de Valsalva y tienen dos ramas terminales. La coronaria izquierda, su rama terminal es la descendente anterior, y la arteria coronaria derecha, su rama terminal es la arteria descendente posterior. Mi arteria descendente anterior o interventricular me va a irrigar mayor parte de la aurícula izquierda y del ventrículo derecho, en su parte anterior, parte de la cara septal y parte del ventrículo derecho, como a su vez también irriga al nódulo atrioventricular y a la rama derecha del haz de His, mientras que la arteria descendente posterior o interventricular posterior va a irrigar gran parte de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, parte del tabique interventricular, un 60% del nódulo sinusal y mayoritariamente al nódulo atrioventricular. Muy bien, pues la obstrucción de una placa ateromatosa en la circulación coronaria va a permitir de que haya un desequilibrio entre el aporte de oxígeno hacia el miocardio y la demanda de este a la sangre oxigenada, llevando a esta baja perfusión de oxígeno a un corazón isquémico y posteriormente a infartarse. Las características para determinar en el EKG que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio son las siguientes. Se puede manifestar con supradesnivel del segmento ST o con infradesnivel del segmento ST. ¿Cuándo encontramos en el EKG supradesnivel del segmento ST? Cuando la injuria ha afectado a toda la pared ventricular, desde el subendocardio hasta el epicardio, mientras que un infradesnivel del segmento ST cuando únicamente la injuria no ha sido totalmente y ha afectado el subendocardio. Bueno, aquí tenemos las derivaciones para mostrarle qué cara del corazón me refleja en el EKG. D1 y ABL la cara lateral superior, D2, D3 y ABF la cara póstero inferior, B1, B2 la cara septal o el septum interventricular, B3, B4 la cara anterior, B5, B6 la cara lateral inferior y ABR la cara póstero superior. Tres criterios que hay que tener en cuenta para ver un infarto agudo de miocardio en el EKG son que la mayoría de las veces que se presente supradesnivel del segmento ST, de manera recíproca se reflejará infradesniveles del segmento ST en otras caras. Por ejemplo, si hay un infarto agudo de miocardio de cara inferior que se manifestaría en las derivaciones D2, D3 y ABF, muchas veces recíprocamente se manifestaría infradesnivel, ya sea en D1 y ABL, que me indica la cara lateral superior, o en B3 y B4 la cara anterior, o en B5 y B6 la cara lateral inferior, o en su conjunto, todas ellas. O por el contrario, si se manifiesta el supradesnivel en las caras ya mencionadas, puede haber un infradesnivel del segmento ST en las derivaciones de la cara inferior. Espero se haya entendido. El segundo criterio es que los infartos agudos de miocardio con elevación del segmento ST presentan una onda Q marcada. Por eso se los denomina infarto agudo de miocardio con ondas Q. Y en los infartos agudos de miocardio con infradesnivel del segmento ST no tenemos la presencia de ondas Q. Por eso también se los denomina infarto agudo de miocardio sin ondas Q. Si bien es cierto, tenemos que recordar que en el EKG normal
muchas veces tampoco vamos a tener la presencia de la onda Q, pero van a estar allí. Y si las hay, son muy pequeñas. Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, vamos ahora sí al electrocardiograma. En el EKG normal siempre recordemos ver primero la derivación de 2, que es mi vector cardíaco, porque es en la dirección en donde se dirige el impulso eléctrico, y que esté negativo ABR. Y obviamente que el electrocardiograma está bien tomado. En este caso observamos un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, por lo que me indicaría que es un infarto agudo de miocardio de cara inferior. Y si pueden observar, muy marcadas las ondas Q en D3 y en ABF. Y a su vez, de manera recíproca, si nos vamos a la derivación de 1, vemos el infradesnivel del segmento ST, en ABL el infradesnivel del segmento ST, y a su vez vamos a ubicarnos en B3 y B4 a ver si lo observamos. Bueno, casi no se las ve. En B5 y en B6. Quizás levemente, pero casi no. Vamos a decir como que no hay. Entonces, mi diagnóstico de este EKG es un infarto agudo de miocardio de cara inferior. Un segundo ejemplo. En este caso, ya se está señalado de 1 y ABL. Encontramos un supradesnivel del segmento ST. ¿Qué me va indicando esto? Ya que está siendo afectado la cara lateral superior. Pero si me pongo a fijar en las demás, a ver si es que encuentro más supradesnivel, veo en B3 un supradesnivel del segmento ST, veo en B4, wow, otro supradesnivel del segmento ST, B5 y B6 también un supradesnivel del segmento ST. Y si te das cuenta también las ondas Q están muy marcadas. Por lo que me indicaría si está afectado de 1 y ABL, la cara lateral superior, B3, B4, B5 y B6, sería un infarto agudo de miocardio de la cara anterolateral, porque se encuentra afectada toda la cara lateral y B3 y B4 que me indican la cara anterior. Y a su vez, si nos fijamos en las derivaciones D3 y ABF, podemos darnos cuenta que en D3 encontramos infradesnivel del segmento ST recíprocamente. Un tercer ejemplo. Bueno, en este caso, solo observaremos infradesnivel del segmento ST. Nos vamos a la derivación D2, D3 y ABF. Entonces esto me quiere decir que es un infarto agudo de miocardio de cara inferior con infradesnivel del segmento ST. Y recuerda que cuando hay un infradesnivel no se manifiestan las ondas Q. Entonces no veo ninguna onda Q manifestada. Entonces esto es un infarto agudo de miocardio de cara inferior con infradesnivel del segmento ST. Espero que te haya servido. Gracias, un fuerte abrazo.